Bolivia vuelve a decidir. Las de la justicia. Veamos, por favor, a continuación, cuáles son las regiones que van a una segunda vuelta, rumbo a esta segunda vuelta. Santa Cruz, Otto Ritter, junto a Juan Pablo Velasco de Alianza Libre. Señores, en Santa Cruz habrá segunda vuelta este domingo, pero también Tarija, que está de aniversario, ¿verdad? Muchísimas felicidades a la región. Adrián Oliva versus María René Soruco en segunda vuelta, buscando ser el próximo gobernador o gobernadora del departamento de Tarija. ¿Quién más? Oruro. Señores, Oscar Chambi y Edgar Sánchez se van a ver en las urnas este domingo en la segunda vuelta en el país. Atención, ¿quién más? El departamento del Beni, Hugo Vargas y Jesús Egues, que también se enfrentarán en esta segunda vuelta. Chuquisaca, departamento de Chuquisaca, vamos a ver Fran García y Luis Ayllón se verán también las caras en esta segunda vuelta este domingo en el país. Ahí estábamos observando las regiones que van a tener esta segunda vuelta. En nuestro país el Tribunal Supremo Electoral ya ha organizado el tema de la distribución de maletas y por otro lado diferentes hitos que se tienen que cumplir dentro del calendario electoral y además el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, ha confirmado que se va a batir récord en cuanto a la entrega de los resultados. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y voy con ellos. Por favor, gracias por estar con nosotros. Fabricio Góngora, abogado constitucionalista, y Marcelo Arequipa, analista político. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Un placer. A ver, vamos a iniciar hablando, por favor, si me permiten, sobre la situación del Departamento de La Paz. Y voy a iniciar con el análisis constitucional, por favor. Fabricio, se aceptó la acción presentada por el candidato René Yaguasi, candidato en la primera vuelta, que se registró en las subnacionales. ¿Qué dices de esto? Sí, el término correcto, Luciana, buenas noches, es se admitió. Se admitió, muy bien. Se admitió, ¿no? Y a raíz de esta admisión, la Sala Constitucional Segunda ha emitido una medida cautelar, que es precisamente la que ha causado toda esta confusión, llamémosla así. ¿Por qué? Porque una medida cautelar le ordena al Tribunal Supremo anular dos resoluciones. La primera resolución es la que aceptan la declinatoria precisamente del candidato Yaguasi, presentada por los del NGP, y la segunda, la del rechazo al recurso de revisión extraordinaria presentada por el propio candidato Yaguasi ante la situación. ¿Cuál es la situación ahora, ¿no? Para dar un poco de certidumbre a la población. El día de mañana se va a llevar adelante la audiencia de la acción de amparo constitucional en la que se va a definir dos aspectos puntualmente, no hay más. ¿Se le concede la tutela o se le deniega? En el caso que se le concediera, ahí sí puede cambiar la figura jurídica. ¿Por qué? Si se anula específicamente y puntualmente esas dos resoluciones que te lo he mencionado, técnicamente no habría causalidad para determinar que el candidato Revilla sea virtual ganador. Por ende, tendría que proseguir la segunda vuelta, el famoso balotaje. Y en el caso, digamos, que se le deniegue la tutela, continúan las cosas como están. La defensa técnica de Yaguasi podrá interponer, si ellos lo ven por pertinente, algún recurso a nivel internacional ante la Comisión Interamericana o ante el Sistema Universal de Naciones Unidas. Entonces, la figura jurídica es muy importante de lo que vaya a suceder mañana, porque sin duda alguna va a cambiar todo el escenario jurídico político. Ahora bien, y con esto te doy paso a la siguiente pregunta, hay algo interesante que lo dijo el propio secretario de Cámara, el doctor Arteaga, el día de hoy en la prensa, dijo: materialmente es imposible, si fuese el caso hipotético que le concedieran la tutela, que este domingo haya segunda vuelta en La Paz. No por una suerte de que ellos no quieran tenerlo, no por una suerte de distribución de... Claro, no se han impreso papeletas, ya no se ha tomado en cuenta que iba a haber segunda vuelta, ¿cierto? Pero seguramente si se le concede tutela, te tiene que modificar el calendario electoral y preparar como todo un proceso electoral, ¿no? Entonces, vamos a estar a la espera de lo que vaya a suscitarse mañana y sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la relación jurídica política entre el Tribunal Supremo Electoral y las organizaciones políticas. Políticamente, Marcelo, ¿cuál es tu análisis con esta situación, específicamente en el Departamento de La Paz? Sí, pero permíteme primero, a través tuyo, felicitar a todos los tarijeños hoy día, que realmente
y el valor del Singani y del vino que tienen hoy día está... Calidad de exportación. De señores. verdad, a nivel mundial, ¿no? Bueno, cerrado ese paréntesis, políticamente. Yo lo he explicado Fabricio en términos legales, pero hay un equilibrio que hay que cuidar, ¿no? Lo legal y lo legítimo. Siempre pienso en esto, la legalidad y la legitimidad. Hoy día hay un desbalance en estos dos temas porque se ha sobredimensionado la legalidad y la legitimidad no se ha tocado, no se ha tomado en cuenta. Entonces, si la legitimidad está puesta en cuestión, ¿qué es lo que haces? Yo creo que ahí habían dos salidas, por lo menos, para Luis Revilla, para poder generar un contrapeso a este tema, ¿no? Primera salida, que él se hubiera convertido en un abanderado pidiendo que hubiera segunda vuelta electoral apoyándolo a Yaguasi. Es decir, que sí o sí tendría que haber segunda vuelta electoral en el Departamento de La Paz. O segunda salida, que el señor Revilla saliera de ese esquema gubernamental, porque es socio del gobierno nacional hoy día, saliera de ese esquema y hubiera hecho ciertas alianzas con sectores sociales del Departamento de La Paz. Distinto fue lo que ha hecho Yaguasi. Yaguasi se ha apoyado en sectores sociales de las provincias y del altiplano y del Alto de La Paz. Por eso tiene una fuerza hoy día importante y por eso la interpelación a la legitimidad no es menor. Por eso hoy día estamos viendo con atención qué es lo que va a pasar mañana. Si Revilla hubiera hecho alguna alianza con algún sector social en el Alto o en el Altiplano, les aseguro que no estaríamos hablando de esto. Pero lejos de eso, ¿qué ha elegido? Ha elegido atacarlo a Yaguasi, intentar destrozarlo en su imagen y en su posible capacidad para manejar la gobernación. Yo creo que eso pues le ha repercutido en el escenario adverso que hoy día estamos viendo. Ahora, lo legal y lo legítimo, ya lo habíamos conversado, Fabricio, pero quiero nuevamente tu punto de vista por este avance que ha habido y este nuevo matiz que tenemos por la audiencia que se va a desarrollar mañana. Nuevamente explícale a la gente lo fácil o lo difícil que puede ser hablar de esto. Sí, hay que reconocer algo. La estrategia legal del candidato Yaguasi ha sido la aceptada y correcta. El amparo constitucional no es como muchos candidatos lo están malinterpretando, están hablando de la democracia, de los derechos de los ciudadanos paseños. No, habla sobre un tema puntual. Dice y señala que el hecho que agrava sus derechos fundamentales desde Yaguasi precisamente está vinculado a esas resoluciones. ¿Y qué es lo que te dice? Y eso hay que explicar antes a la población. Dice, el comité ejecutivo, los que firman la nota al Tribunal Supremo Electoral, dicen queremos declinar nuestra candidatura, según el estatuto orgánico no es el que está con facultades legales para hacer eso. Debería ser una asamblea extraordinaria. Y ese es el punto interesante que su defensa legal lo ha hecho, hay que admitirlo. Ahora bien, será mañana la justicia constitucional quien velará y dirá si evidentemente esto es así y si el Tribunal Supremo ha actuado bajo ese fundamento. Entonces, se ha actuado fuera de la norma, se ha repercutido en lo ilegítimo, en la restricción de los derechos fundamentales de los paseños. No estamos tocando ese tema el día de mañana, o al menos la justicia constitucional no lo va a hacer. Y eso es lo acertado. Se ha dejado de lado un escenario netamente discursivo político, que también es correcto, como decía Marcelo, coincido, es correcto, pero en lo legal han ido sobre un hecho puntual, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo ha aplicado la norma, y eso, nos guste o no nos guste, se aplica. La ley 026 permite la declaratoria, ¿no? El propio presidente del Tribunal Supremo lo dijo en la prensa, dijo, probablemente la ley no sea lo más justo, en sus palabras, no sea lo correcto. Pero es lo que hay en este momento. Claro, si ellos, por ejemplo, hubieran cuestionado la normativa con carácter previo, tenían la vía constitucional también para interponer una acción de inconstitucionalidad concreta si ellos señalaban que ese artículo de la ley 026 era inconstitucional. Y ese aspecto no se está tocando mañana. Mañana no se discute si la ley es justa o si la ley es constitucional o no. Mañana se discute ese aspecto fundamental con derecho fundamental. Por eso va a ser un hecho importante y seguramente vamos a estar todos a la espera de los resultados. Abre la ley electoral políticamente, ¿cómo se tendría que asumir esto? Hay que hacer una profunda reforma de todo el diseño electoral que tenemos en el país y eso creo que forma parte ya del diagnóstico de absolutamente todos menos los políticos, porque los políticos son hoy día quienes detentan el poder en la Asamblea, en el Ejecutivo, son quienes han sido favorecidos con las reglas que tenemos hasta el día de hoy. Yo no estoy tan seguro si ellos van a sintonizar con este diagnóstico de la gente y de nosotros que tenemos hoy día de que basta de esas cosas de inhabilitar candidatos 3 días antes de la elección y habilitarlos un día antes, dos días antes, por ejemplo, ¿no? O de que en este caso no exista segunda vuelta electoral solamente porque al presidente o al dueño del partido le ha dado la gana de sacar, digamos, al candidato que tenía perspectiva de poder competir. O sea, estas cosas creo que tienen que tener un final, ¿no?
porque no termina solamente por minar la democracia, sino también termina por minar una posible gestión pública. Yo no me imagino, Luciana, y no quisiera estar de verdad en los zapatos de Luis Revilla, porque está empezando, en caso de que no se llevara adelante la segunda vuelta electoral, estaría empezando con una legitimidad fuertemente cuestionada. Es decir, ¿su gobernabilidad sería difícil? Exactamente, fuertemente cuestionado, pero además con sectores sociales que son actores de veto, que generan movilización, que lo van a interpelar todo el tiempo. Entonces, yo no, es decir, ese es el peor escenario que me imagino. Es el escenario en el que uno se puede imponer diciendo, bueno, yo soy socio del gobierno y me puedo imponer y puedo tomar decisiones, pero no es el mejor camino para poder tener gobernabilidad y proyección política al futuro, ¿no? En caso de que no se le conceda la tutela al señor Yaguasí, tú me decías la opción, Fabricio, de poder acudir a organismos internacionales, claro, con el procedimiento que esto conlleva y el tiempo, además, pero ¿en ese escenario se podría resolver esto con un carácter retroactivo? Es que ahí está el verdadero problema, la discusión jurídica. Ponte, ¿qué tal si mañana se concede la tutela? Se dice, se va a una segunda vuelta. El Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir, no le queda otra, ¿no? Por mandato constitucional. Y tú sabes bien, Luciana, y la población tiene que saber que todas las resoluciones constitucionales están elevados en consulta al TCP. Ellos suelen tardar, ¿no? En el mejor de los casos hemos visto hasta 3 meses y otros están bastantes años. ¿Qué tal si el TCP lo revoca y dice no han actuado bien la sala constitucional y ya establece una posible segunda vuelta? O a la inversa, como tú señalabas, ¿qué tal si se le deniega y en el TCP, en la revisión, no 3 meses o puede ser 2 años cuando ya estén en gestión, diga han actuado mal y sí se tenía que haber concedido? Entonces son escenarios hipotéticos que sin duda alguna viola derechos fundamentales si fuese el caso. Cualquier ciudadano puede acudir a las instancias internacionales cuando considere que se están agravando sus derechos humanos. En ese sentido, el escenario hipotético está ahí, la posibilidad está ahí, va a depender de la estrategia legal de su defensa técnica. ¿Qué vacíos tendrían que revisarse y modificarse en la ley electoral? Bastantes, ¿no? Como Marcelo decía, son muchas circunstancias. La normativa electoral, a partir de la 1096, que es la ley de organizaciones políticas, te dice, los ciudadanos, los bolivianos, podemos ejercer nuestros derechos políticos, sí, pero solamente a través de una organización política. Tú, Luciana, no puedes ser candidata a alcalde, ponte Tarija, por Luciana. Tienes que tener una organización política que te postule. Entonces, ahí ha entrado la verdadera radiografía, el escenario político es que no está funcionando ese sistema en Bolivia, precisamente por los ejemplos que daba Marcelo y otros más que hay todavía. Entonces, las reformas se las tienen que hacer evidentemente en la instancia pertinente. ¿Cuál es la instancia pertinente? La Asamblea Legislativa, ¿no? Y ese es un escenario netamente político legislativo. Ahora bien, hay un principio en materia electoral. Es como, para que la gente entienda, las reglas del juego se dan desde el inicio. No se pueden modificar las reglas a la mitad o modificar las leyes a la mitad del proceso. Tendrá que acabar estas elecciones subnacionales 2026 para que veremos si hay una propuesta de reforma legislativa, la 026, 018 o la 1096 oportunamente. Y quién sabe, tal vez a fondo hasta de la posible constitución política del Estado, si es que lo ven necesario, ¿no? Claro, parte de lo que ha mencionado también el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Marcelo, políticamente hablando, ¿tendremos la madurez como país, como ciudadanos, en caso de que pueda generarse una modificación en la ley electoral, de presentarnos sin un partido y que cualquier ciudadano pueda ser candidato? Como, a ver, sucede en México. Sí, mira, yo creo que más bien en realidad hay una profunda vocación democrática de parte del ciudadano boliviano, pero también creo que hay que rescatar un poco algunas funciones que son esenciales de los partidos políticos. Por ejemplo, el partido político tiene una función de reclutar cuadros políticos, es decir, de tener una militancia, de formar cuadros políticos que vayan a reproducir la ideología que tenga ese partido, sea la que sea. Estamos en un sistema democrático. Y otra función sumamente importante es el ejercicio de la democracia interna dentro de los partidos. Esa democracia interna nos permite a los bolivianos tener un primer filtro democrático en el que los candidatos que vayan a salir producto de esa democracia interna, pues sean candidatos cualificados, sean los mejores candidatos, sean candidatos que no sean, digamos, la cantidad, sino más bien sean candidatos que demuestren calidad. Ahora, Marcelo, ¿no? Perdón que te corte, pero esto que me estás diciendo, ese filtro democrático, ¿habrá funcionado? Te pongo el último ejemplo, elecciones nacionales y las subnacionales. ¿Habrá funcionado? No ha funcionado básicamente porque hoy día tenemos un sistema de partidos sin partidos políticos. No tenemos partidos políticos. Tenemos un sistema de partidos, sí, pero no hay partidos políticos. Entonces, tenemos que construir partidos políticos. Y ahora, a mí me resulta por eso un poco hasta paradójico y contradictorio que quien hoy día reclama el hecho de que como los partidos se comportan así, en el caso de NGP, por ejemplo,
¿Cómo van a hacer eso? Es el presidente del órgano electoral, y resulta que quien tiene que fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y quien tiene que pedirles a los partidos que asuman su responsabilidad es el órgano electoral. O sea, una de las oficinas que tiene el órgano electoral es el Instituto para la Democracia, que así lo han denominado, para la democracia plurinacional. Y en ese instituto se tiene que justamente fortalecer el desarrollo de los partidos políticos. ¿Qué han hecho ellos en estos años? Eso también habría que preguntarles, de qué trabajo han hecho para que hoy día no estemos pues en este escenario de sistema de partidos sin partidos. Por eso creo que es sumamente importante y fundamental de una vez pensar un poco en esta reforma, ¿no? Bueno, muy bien, taxipartidos también. Bueno, hay que hablarlo enseguida. Hacemos una pausa, les pido un paréntesis, por favor. Esto es Bolivia Decide 2026, haciendo un análisis en primera instancia de lo que pasa en el Departamento de La Paz, aguardando los resultados de la audiencia de mañana para ver qué determinaciones se asumirán desde la justicia y además desde el Tribunal Supremo Electoral. Pero en breve analizaremos el escenario político de las otras regiones que sí van a ir a una segunda vuelta en estas subnacionales. Ya volvemos. Bueno, estamos en Bolivia Decide con nuestros invitados realizando un análisis de estas elecciones subnacionales que ya este domingo tendrán una definición al menos en estas 5 regiones que se irán a este balotaje y una votación que está organizada por el Tribunal Supremo Electoral y que además lo decíamos, ha comprometido que va a haber rapidez en esta determinación. ¿Qué otro detalle podríamos analizar dentro de esta ley electoral y el trabajo que viene desarrollando el Tribunal Supremo Electoral? Algo justo también para decirlo con el Tribunal Supremo Electoral es que ellos, por más que sean autoridades, hablo de los vocales, del presidente, no dejan de ser servidores públicos. Y el servidor público funciona bajo facultad reglada. ¿Qué significa eso? El servidor público no puede interpretar la norma, no puede el servidor público decir esta norma está bien. Sí, claro, porque solo puede cumplir lo que está legalmente vigente. En el caso que no cumpliese la ley, ahí hay responsabilidad, ¿no? La acción o por omisión. Entonces, ahora, entrar en cuanto a vacíos es una tarea larga, ¿no? Conversamos en un momento, hay una infinidad de temas que se pueden mejorar para bien. Precisamente esa es la técnica legislativa, ver estos hechos, estos sucesos que la población identifica y dice, creo que esto no está funcionando, entonces modificar. La normativa tiene que estar permanentemente en actualización o modificación para cumplir lo que la población requiere. Ese es el fin. Si nosotros vamos a encauzar en normativa que no está acorde a la realidad, finalmente pasa lo que decía Marcelo, el desequilibrio entre lo legítimo y lo legal. Muy bien. Marcelo, ¿cómo ves el escenario político? A ver, en regiones como el departamento de Santa Cruz, ¿cómo ves a los candidatos y todo este procedimiento, un debate que para muchos ha quedado con sabor a poco en torno a las propuestas que la gente quiere conocer? Mira, creo que uniendo con la pregunta también que le hacías a Fabricio, yo pienso en esta resolución o esta determinación judicial, por ejemplo, de prohibir que se muestren encuestas, ¿no? Yo creo que eso ha sido absolutamente contraproducente para quien estaba buscando en realidad que no se muestren las encuestas, porque la noticia salta en relación a un juez dentro de Santa Cruz ordenando que no se muestren las encuestas, pero al final del día genera mucha más atención en realidad de las encuestas. Y el efecto es absolutamente contraproducente a quien estaba buscando que se oculten los datos, ¿no? Pero ahí, claro, uno se pregunta, ¿y el papel del órgano electoral? Y dónde realmente, hasta dónde llega su capacidad, su competencia, ¿no? de imponerse sobre este tema. Y yo creo que ese es otro asunto también que es bien importante, no solamente por el papel de los resultados de las encuestas y su trabajo, sino también por la difusión de los datos, ¿no? Creo que ahí urge muchísimo trabajar en un protocolo, en un sistema en el cual todo este tema sea lo más transparente posible y sea lo más fiable posible, porque creo que mucha gente hoy día desconfía mucho de los resultados de las encuestas, pero al margen de eso, creo que más bien por eso el efecto de haber querido prohibir algo ha sido contraproducente, y me da la impresión que en realidad, más que el debate como tal, lo que ha interesado más han sido el resultado de la encuesta, y luego eso es lo que se ha discutido, ¿no? Ahora, te consultaba yo, evidentemente, cómo queda el escenario político para este domingo, Marcelo. ¿Cómo lo ves? Mira, creo que han habido 2 capítulos en Santa Cruz específicamente. Primer capítulo, primera vuelta, una disputa entre élites políticas regionales, ¿no? Ese capítulo se ha resuelto con la salida de Camacho. Ahí se han impuesto
élites políticas que no estaban presentes en las decisiones gubernamentales en el departamento de Santa Cruz en la última década. Está JP y está Otto. Ahora, segundo capítulo de lo que está pasando hoy día en Santa Cruz. Creo que tiene que ver con lo ya conocido, no voy a decir lo viejo, pero lo ya conocido en Santa Cruz, que representa Otto, y lo que puede sonar un poco a renovación, que es el señor Velasco. Y hay una cosa muy interesante, nos puede gustar o no, pero el JP de hoy día, no sé si coinciden ustedes conmigo, es completamente distinto al JP de los primeros meses junto a Tuto en la primera vuelta electoral. Y eso a mí me llama la atención por sesgo profesional, porque lo que suelo ver más bien como moneda común es que los políticos suelen ser muy poco proclives a cambiar y a mejorar. Más bien piensan que ellos tú ves una evolución positiva. Sí, porque los políticos suelen creer que no, yo lo estoy haciendo mejor, y cualquier sugerencia que te dicen o cualquier observación no la asumes. Y creo que JP más bien la ha estado trabajando y la ha estado asumiendo. Creo que eso también hay que apuntar, ¿no? Bueno, ahí está, detalles, y en breve te consulto de otras regiones, Marcelo, por favor. Pero hay otro detalle que también quiero conversar contigo, Fabricio. Dentro de la ley electoral, imagino también tendrá que analizarse, por ejemplo, la obligatoriedad del voto en Bolivia, por ejemplo, las sanciones. Por otro lado, el tema y la forma de hacer campaña. Ahora con lo digital, imagino que también respecto a la guerra sucia en redes sociales también tendrá que modificarse. Absolutamente. El tema de las redes sociales ya no puede ser observado como algo accesorio a las campañas políticas. Me animo a decir que son las redes sociales las que hoy día marcan tendencia. Y no solamente como se pensaba en su momento al electorado joven, los que utilizan más redes. Hoy en día el político que no está en redes sociales es un político que no existe. Y hay más temas, Luciana. Justo hace un momento leía un comentario y decía: ¿qué pasa con la recolección de firmas de los partidos políticos? ¿Cuántos ciudadanos les ha pasado que un día ven yo participo en la plataforma y aparecen inscritos? Claro, aparecen inscritos en un partido cualquiera, ¿no? ¿Y cómo ha llegado a pasar eso? Porque seguramente han falsificado información. ¿Cómo llega a tener esa información los partidos o estos taxipartidos, como lo hemos denominado? Porque nuestra cédula de identidad en Bolivia, lamentablemente, hasta para ir a un baño público nos pueden pedir cédula de identidad, fotocopia. ¿Dónde creen que van a parar? Son estos partidos los que compran esta información. Claro, son datos, ¿no? Luciana, tu carnet de identidad, pum, firma el Tribunal Supremo hasta que haga una validación de uno por uno, ya estás afiliado a un partido político, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me viene una idea. Un partido político requiere una cantidad mínima de firmas. ¿Qué tal si al año de su inscripción, de su personalidad jurídica, ya no tiene ni la mitad de firmas porque la gente renuncia a la militancia? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí ha habido un fraude vinculado a la manipulación de información. Y son varios temas, ¿no? El tema de la obligación del voto. Incluso hubo una propuesta del anterior ministro de Gobierno que pretendía incorporar hasta jóvenes de 16 años. Muchos han cuestionado, pero yo digo, ¿por qué no se debate? Habría que ver, ¿no? Pros y contras y demás. La reforma tiene que ser estructural, el sistema tiene que cambiar, y precisamente para estar acorde a la realidad de los bolivianos. ¿Qué tal esta consulta? Porque, a ver, viendo, por ejemplo, y este escenario cercano, Perú, que también tiene normas, voy a decir, relativamente similares a las nuestras. El voto es obligatorio, también hay una sanción si no realizas tu trabajo como jurado, tu trabajo como observador, etcétera, como se llame en el vecino país, o si no emites tu voto. Pero en otros países también de América Latina es todo lo contrario. Pero aquí tienes un aspecto que tomar en cuenta, el abstencionismo, ¿cierto? La ausencia de la gente en las urnas cuando no es una obligación. Precisamente, ¿cuál es la naturaleza jurídica del por qué es obligatorio el voto? Para otorgar, blindar, generar legitimidad a las autoridades electas. Hay escenarios en Bolivia en los cuales el voto nulo ha ganado, el voto blanco y nulo sumando al porcentaje de los candidatos que han sido electos o están yendo a este balotaje. Implica un descontento. ¿Qué pasase si se quita la restricción de la obligación al voto? ¿Cuánto porcentaje del total de la población iría a votar? Imagínate un gobernador, como es el caso, digamos, que vaya a ganar con la participación del 15% de la población total. Entonces es grave para la democracia y precisamente esa es la naturaleza de la obligación del voto. Seguramente cuando bolivianos maduremos democráticamente en nuestra participación activa de ejercer el voto como un derecho, el sufragio, podríamos cambiar esto, ¿no? Por ahora yo no lo veo pertinente. Gracias, Fabricio, por este análisis. Marcelo, ya en la recta final, relaciones entre gobiernos subnacionales y el gobierno central, ¿crees que se van a desarrollar de la mejor manera? Pues es complicado porque quienes hoy día o quienes más adelante, más bien en los siguientes días y semanas se van a posicionar como autoridades locales y regionales,
van a significar, van a ser, digamos, un punto también de desequilibrio para el gobierno nacional. En la medida en la que no se cumpla a letra realmente ese tema del 50-50, pues va a ser difícil. Más aún si le pasa al gobierno esto de que, digamos, que Revilla no vaya a ganar y digamos que Adrián Oliva no vaya a ganar en Tarija, que creo que son las apuestas más importantes por ahora para el gobierno, no va a ser sencillo, va a ser bastante cuesta arriba. Con el escenario que tenemos hoy día, en el que ni siquiera se han puesto leyes a discutir en la Asamblea Legislativa, y con el escenario en el que no se está marchando, no se está avanzando en esos temas concretos, pues yo no lo veo sencillo, yo lo veo muy complicado, ¿no? Bueno, ahí está este análisis y una mesa con dos profesionales. Les agradezco mucho, Marcelo, por estar con nosotros. Gracias. Siempre bienvenido. Gracias por el análisis político y el constitucional también. Contigo, Fabricio, muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Gracias, Marcelo, por la entrevista. Y recordarle a toda nuestra teleaudiencia que nosotros tenemos un operativo especial este domingo que desde Santa Cruz, de 12 a 14 y adelante, estaremos brindándole toda la información a nivel nacional sobre esta segunda vuelta. Esto es Bolivia Decide. Quédese con nosotros. Viene aquí en vivo.